Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Yo te bendigo, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu justicia. Enviamos una palabra de salud, una palabra de sanidad, una palabra de esperanza, una palabra de prosperidad, una palabra de abundancia a todos los que se encuentran al plazo y al término de la distancia. No importa el país o el continente donde se encuentren, no importa si es de día o de noche, que esta palabra encuentre cabida en sus corazones y lleve la respuesta que ellos necesitan en el momento que la oigan. Señor, abre su entendimiento, dame lengua de sabio y un corazón entendido para poder enseñar tu palabra esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, yo te pido que esta palabra dé fuerzas, dé aliento, pero sobre todo de libertad para que tus hijos y tus hijas alrededor del mundo sean libres de toda obra y de toda acechanza del enemigo. Te pido, Padre, que esta semilla caiga en buenos corazones y que dé su fruto en el tiempo que tú estableciste al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy quisiera compartir este tema que yo le he llamado "De Dios nadie se burla", pero quiero dividirlo en 3 partes. La primera parte, que es el anuncio, la segunda parte, que es la ley y cómo funciona, y la tercera parte, que es la cosecha. Amén. Entonces yo voy a leer en Gálatas capítulo 6 del verso 7 al 10. Otra vez, voy a basar esta enseñanza que se llama "De Dios nadie se burla". Está basado en el pasaje de Gálatas 6 del verso 7 al verso 10. La he dividido en 3 partes: el anuncio, la ley o cómo funciona, y 3, la cosecha. No os dejéis engañar. Verso 7 de Gálatas 6: de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Verso 9: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Verso 10: así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los hermanos de la familia de la fe. Voy a dividir esta enseñanza en 3 segmentos. El anuncio. Este anuncio que está en la palabra de Dios nos dice, y escuche bien, que nadie puede engañar o puede burlarse de Dios. Nadie, ni usted, ni yo, ni nadie. Más tarda usted o más tardo yo en engañar o en hacer todo lo que nosotros como seres humanos sabemos hacer para engañar o mentir, que Él ya lo sabe. Entonces, el anuncio, que es la primera parte de esta enseñanza, es que de Dios nadie se burla. De Dios nadie puede engañarlo. ¿Sabe por qué? Porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y Él está presente en todo. Así que usted y yo, los engañados vamos a ser nosotros, Él no. Así que de hoy en adelante yo quiero pedirle que tenga sumo cuidado con lo que usted vaya a decir, con lo que usted vaya a hacer, porque muchas veces nosotros vemos hacia nuestro alrededor, pero debemos de ver hacia arriba, porque de arriba es que Él nos está viendo. Entonces, en el anuncio dice, Él nos anuncia: de mí nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Quiere decir que el anuncio simple y sencillo que Él hace es que usted y yo no lo podemos engañar, no nos podemos burlar. Nadie puede decir, ay, engañé a Dios y salí bien librado. Mentira, aún el mismo Satanás creyó e intentó engañar a Dios, mas sin embargo el único engañado es Él. Ahora me quiero referir un poquito más y voy a dedicarle un poquito más de tiempo a lo que es la ley y cómo funciona. En el verso 8 dice, porque el que siembra para su propia carne siembra. Y aquí es donde está el mayor problema de todos nosotros los cristianos. Y es aquí donde mucha gente se pregunta y dice, pastor, ¿por qué me vino esto? Pastor, ¿por qué me pasa esto? Porque lamentablemente la mayoría de nosotros se nos olvida que así como existen leyes físicas, leyes matemáticas, leyes de la naturaleza, así como existen leyes de la termodinámica, leyes y principios de cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el cuerpo humano, exactamente existen leyes y principios y normas de cómo funciona
el mundo espiritual. Y el ignorar estas leyes, o el no conocerlas, o el no entenderlas, el único que va a ser afectado es usted y yo, mi querido hermano o hermana. ¿Sabe por qué? Porque hoy el mundo está sufriendo. Hoy el mundo está siendo engañado. Hoy el mundo está siendo robado. Hoy el mundo está siendo detenido. La gran pregunta es, ¿qué hizo usted antes? ¿Qué hice yo antes? Porque luchas y pruebas, la misma palabra de Dios dice, en el mundo siempre las tendremos. Pero confiad, dice, yo ya vencí al mundo. Quiere decir que usted y yo no podemos ignorar la ley. Porque si dice aquí, de Dios nadie se burla. Claro, si Él está en el cielo y usted y yo estamos en la tierra. Pero ¿a qué se refiere cuando la palabra dice eso en Gálatas capítulo 6, verso 7? Se está refiriendo que Él estableció una ley. Es mentira, usted no lo puede engañar. La misma ley se le va a aplicar porque usted y yo la transgredimos. A eso se refiere que de Dios nadie se burla. Cuando Él hizo la creación, Él estableció leyes y normas y estatutos a la creación. Y ojo, ¿usted es creación de Dios? Sí, pastor, soy creación. Fui creado por Dios en el vientre de mi madre. Entonces usted está sujeto a esa ley. No, pastor, pero yo ya nací de nuevo. Yo no estoy sujeto a esa ley. ¿Cree usted? Bueno, váyase conmigo al Evangelio de Mateo y verso 4 y se va a dar cuenta que aún el mismo Señor Jesucristo, que fue creado en el vientre de su madre por obra y poder del Espíritu Santo, mas sin embargo Él confiesa que está sujeto a la ley de Dios. Mire lo que dice en Mateo 4, verso 1, empecemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo, ojo, no le dijo si eres creación, le dijo si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Note que Satanás no le está diciendo que si es creación, le está diciendo que si es hijo. O sea, como quien dice, como tú eres hijo, no estás sujeto a las leyes de la creación. Ojo, ojo con esto. Porque muchas de las cosas que Satanás levanta en contra tuya es que cuando él te dice que tú eres hijo, lo que él te está diciendo es que tú no estás sujeto ni a las leyes ni de Dios, ni a las creativas, porque tú eres hijo de Dios. Y esa es una gran mentira. Tanto usted como yo, aún sus ángeles, aún su propio hijo, estaba sujeto a la creación cuando él estuvo en la tierra. Claro, cuando usted y yo ya pasemos al plano espiritual, habrán otros requisitos y habrán otras leyes. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, tanto usted como yo estamos sujetos a leyes, normas y estatutos que Dios estableció para esta creación. Ahora, si usted está dentro de esta creación, usted tiene que estar sujeto a esas leyes. No importa si es evangélico, no importa si es mormón, no importa si es musulmán, no importa de qué religión sea. Si usted está en este mundo y Dios sujetó a este mundo con leyes, normas y estatutos, usted está sujeto a esas mismas leyes. Sigamos, porque esto se pone interesante, mis amados hermanos. Y acercándose el tentador, verso 3, lo repito, de Mateo 4. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¡Wow! ¿Cuál cree usted que era la ley creativa del pan o del alimento? Una semilla, se siembra, pasa un periodo de tiempo, produce semillas, estoy hablando del trigo, se hace harina, se mezcla con agua, se mezcla con un poco de aceite, se hornea y después sale el pan. Pero ¿sabe qué le estaba diciendo Satanás? ¿Ya lo entendió o se lo explico? Obvia los procesos que Dios estableció. No lo hagas. Si tú eres hijo de Dios, tienes derecho a obviar esos procesos. ¿Sabe cómo es esto? ¿Cuántos de ustedes conocen la ley de tránsito? ¿Cuántos saben que esos semáforos que tienen 3 luces, la roja, la amarilla y la verde, no están ahí para fastidiarte ni a ti, para mí? Pero más sin embargo, pertenecen a una ley que se llama la ley de tránsito, o sea, de libre locomoción. Más sin embargo,
En la ley de tránsito dice que en rojo usted no puede circular, tiene que tener un alto total. En amarillo dice que usted por precaución debe de parar y puede circular si y solo si no ve vehículos al frente suyo ni a los lados. Pero en verde usted tiene derecho de paso y de circulación. ¿Qué sucede si usted y yo transgredimos la ley de tránsito en el semáforo? Podemos ocasionar un accidente, podemos matar o lastimar a una persona y las consecuencias son graves porque te viene una multa o infracción por haber infringido la ley de tránsito. O pagas no solo con penas económicas, sino con arrestos, donde te prohíben circular por un periodo determinado de tiempo. Pues déjeme decirle que la ley de Dios es exactamente igual. Por eso dice acá que Satanás es terrible, porque Satanás quiere que usted y yo obviemos la ley de Dios y pasemos de este punto a este punto sin pasar por todos estos procesos. Por eso es que yo he hablado mucho sobre Mateo 4, pero aquí hay mucha información, hay mucha sabiduría de parte de Dios que nos sigue enseñando para todo lo que usted y yo necesitamos saber. Acercándose el tentador, fíjese bien, verso 3 de Mateo 4. Si eres hijo de Dios, wow. Como quien dice que los hijos de Dios no están sujetos a esas leyes. ¿Cómo que no? Si mientras usted y yo vivamos en este cuerpo de carne y hueso, estamos sujetos a esas leyes. Mira lo que dice. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Obviar el proceso de la ley de la siembra y la cosecha, obviar el proceso de convertir la semilla en harina, obviar el proceso de mezclar la harina con agua y con aceites y después hornearlo y después sacar el pan, era lo que Satanás proponía. ¿Acaso no es lo que Satanás te propone cuando te dice a ti, jovencita, o a ti, jovencito, que si Dios creó tus órganos masculinos o femeninos de reproducción, que tú los puedes usar en el momento que tú los quieras siempre y cuando seas responsable del uso que les des? Esa es una gran mentira, porque déjeme decirle, y esto es lo interesante, ¿sabía usted que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con un plan y un propósito, y es de la reproducción dentro del matrimonio? Pero cuando usted y yo nos adelantamos y hacemos caso omiso de las leyes que Dios estableció para la reproducción, para la relación, que solamente se pueden dar dentro del vínculo matrimonial, Satanás va a querer que obvies este trámite, esto que está aquí, porque él sabe que si llegas del punto A al punto B sin haber pasado por toda esta área, la Biblia le llama pecado. Así que jovencito, jovencita que me escuchas, o tú hombre que estás casado, o tu mujer que estás casada, tal vez el Satanás o el diablo te ha querido meter pensamientos, ahora que estamos en cuarentena en nuestras casas, de adulterio, de fornicación. Recuérdese, usted no se puede burlar de Dios. Varón, no lo haga. Usted no puede burlarse de Dios. Mentira. La ley dice que lo que se siembra se cosecha. Es interesante porque en el verso 4 está la respuesta para que usted pueda detenerse ante todos los embates y todos los conocimientos que Satanás pueda tener. Acuérdese que la Biblia dice que él es padre de mentira. De él no puede salir nada bueno, mucho menos la verdad. Por eso es que él usa una verdad a medias y la cuestiona. Y para que vea esto, quiero que se vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, verso 1.
Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del fruto. Note que él nunca va con una respuesta directa, él va con una pregunta en forma de duda, porque te quiere hacer pensar, porque él sabe que si te hace pensar, tú mismo vas a buscar la salida. Mientras que las leyes, las normas y los estatutos de Dios no son para pensarlos, son para obedecerlos. Sí, me oyó bien. Las leyes, las normas y los estatutos de Dios no son para pensarlos, son para obedecerlos. Y Satanás lo que gana cuando te hace una pregunta a medias es meterte duda, porque él sabe que si tú cuestionas, que si tú piensas, que si tú racionalizas, él ya cumplió con su cometido. Volvamos otra vez a Mateo 4, verso 3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Se puede usted imaginar qué pregunta le hizo? Si eres. Como quien dice, tú dices que eres hijo, pero yo no lo he visto. Demostrame que eres hijo. Así como cuando los jovencitos están con sus amiguitos y uno le dice al otro, demostrame que sos hombre, pues, acabate esta botella de licor. Si no necesita demostrarle nada a nadie. O la jovencita que ha cuidado su virginidad o ha cuidado su cuerpo por temor a Dios y por temor a sus padres, pero de repente se encuentra con unas amiguitas y le dice, ¿y vos nunca has tenido una relación sexual con un hombre? No, hombre, si no sabes lo que te estás perdiendo. Entonces no sos mujer, a lo mejor a vos las mujeres te gustan, por eso es que vos no lo haces. Ahí está la trampa del diablo. Hay que tener mucho cuidado. Y así es en todas las áreas, en las drogas, en las malas amistades, en los malos amigos y aún en los malos familiares. Y acercándose el tentador le dijo, si eres, Satanás siempre va a tratar de provocar quién eres. Déjeme decirte, si tú naciste de nuevo, eres hijo de Dios y no lo pongas en duda, ni permitas que Satanás te lleve a hacer preguntas que pongan en duda tu nacimiento en Cristo. Si tú ya lo confesaste como tu Señor y Salvador, eres hijo de Dios. Si tú cometiste pecado, fiel y justo es Él para perdonarte. Solo confiesa y pídele perdón y Él te va a perdonar. Pero de que eres hijo de Dios, nadie te puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. Nadie. Ni Satanás, ni ángeles, ni principados, ni lo que es, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo nuevo por venir. Nada ni nadie tiene el poder para separarte del amor que es en Cristo Jesús. Si tú ya lo confesaste, pero Satanás te puso trampas y te engañó, solo confiesa tu pecado y pídele perdón a Dios y otra vez sigues siendo hijo de Dios. Que Satanás no te engañe, porque él es padre de mentira. Pero respondiendo Jesús le dijo, verso 4, escrito está. Quiere decir que la clave para que usted pueda vencer al enemigo, la clave para que usted pueda destruir las acechanzas del diablo es que no piense. ¿Qué dijo pastor? No piense, porque en el momento que usted piensa y razona, usted solito busca la salida y Satanás lo sabe. Por eso es que él, cuando hace la pregunta, va con un sesgo, va con una suspicacia para hacerte pensar, si eres hijo de Dios, ¡wow! Jesús ya sabía que era hijo. Adán y Eva sabían que eran como Dios, porque eran hijos de Dios. Mas, sin embargo, en el caso de Adán y Eva, Satanás cumplió su cometido, porque les metió duda. Y eso es lo que Satanás hace. Cuando estás en una reunión de grupo, y no que muy machito, pues, y no que muy gallito, y no que muy hombrecito, si no haces esto, entonces no pertenece al grupo. Mentira, usted no necesita demostrarle nada a nadie. Usted es un hijo y una hija de Dios, que nadie te engañe. Porque esa es la trampa del diablo. Y ese es el dolor que se le está causando hoy a todo el mundo. En las familias, tanto cristianas como no cristianas, por tratar de demostrar lo que no son. Así funciona Satanás. Entonces la clave es que usted no piense, sino que usted obedezca.
Pastor, pero eso no será como que somos borreguitos. Claro, si Él es nuestro pastor. Él conoce el pasado, el presente y el futuro y sabe qué te conviene. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted ve el semáforo cuando está parado, ¿a usted le dan ganas de salir corriendo y pasarse en rojo? Usted se pone a pensar, ¿y si le gano al semáforo y me paso en amarillo? Y si ahorita que está en rojo no hay carros y me tiro, pastor, ¿será que puedo? Eso es pensar, eso es analizar. Perdone, ya perdió. La ley de tránsito dice que en rojo es alto total y usted no se puede mover. Así de sencillo. Pues déjeme decirle que la palabra de Dios es exactamente igual. Leyes, normas y estatutos. Es exactamente igual. Una ley es en rojo, usted no la puede transgredir. Una norma es en amarillo, depende de la situación y las circunstancias. Y los estatutos es para que usted funcione. Él le va a dar un estatuto para decir, usted puede ir de aquí para allá, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Eso es un estatuto. Ahora son los derechos que usted tiene para poder moverse y que no le pase nada. La ley de tránsito es exactamente igual. Y él respondiendo y dijo, escrito está. Eso es lo que usted, mi amado hermano y mi amada hermana, tiene que hacer cuando Satanás lo provoque y le quiera robar la paz y la bendición. Usted tiene que hablar y decir, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué le contestó el Señor Jesús? Con la palabra. Pero mire lo que pasó en el huerto del Edén, debido a que Adán y Eva no quisieron cumplir con el estatuto y la ley que Dios les estableció, sino que permitieron y dialogaron con Satanás. Usted no debe de dialogar con el diablo porque lo va a vencer. Usted tiene que contestarle lo que está escrito en la palabra. No piense, no razone, porque es la forma en que él sabe que si usted piensa y razona, le mete duda. Y si le mete duda, ya lo venció. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Génesis 3:1. Que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Mire, una pregunta con duda. ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Dios no les había dicho eso, les había dicho que podían comer de cualquier árbol del huerto, a excepción de un árbol que él se estaba guardando. ¿Me estoy dando a entender? Dios no es que no quiera que tenga relaciones sexuales varón o mujer. El Señor se lo está reservando para el matrimonio. El Señor se lo está reservando para cuando usted cumpla la ley y las normas. Entonces te va a decir cómo puedes disfrutar de tu matrimonio y te va a dar estatutos para ese matrimonio. Me estoy dando a entender. Pero hoy en día hay muchos matrimonios destruidos. Hay muchos hijos que andan en el abandono y andan en la calle. ¿Sabe por qué? Porque no se guardó las leyes, normas y estatutos que rigen el matrimonio, que rigen la convivencia, que rigen la relación de padres a hijos y que rigen la relación sobre todo con tu Padre que está en los cielos. Con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí va bien, bien mal, perdona la expresión, porque ya había empezado a dialogar con el diablo. Mi hermana, no le dé rienda suelta en sus pensamientos al diablo, hombre. Sí, que ese hombre, mira lo que te hizo, vos tenés derecho a gozar, acostarte con otro hombre. Sí, mira lo que te hizo tu novio, mira lo que te hizo tu novia, quemale vos también la canilla, tener otra novia. Si el hombre no es para una mujer, son para 7. Mentira del diablo. No se ponga a dialogar con el diablo en su mente, va a perder. O si a usted le gusta echarse los tragos, no diga yo domino este vicio, mentira. El vicio lo va a dominar a usted. Es mal consejero el licor, es mal consejero las drogas. No lo haga, porque Satanás te va a decir, estás cansado, estás oprimido, estás triste, necesitas un solaz esparcimiento, échate los tragos, fumate un puro marihuana, tomate una droga. No lo haga.
¿Sabe por qué? Porque usted sin darse cuenta ya razonó y dialogó con Satanás. ¿Y sabe qué pasó? Anuló la ley de Dios. Anuló las normas de convivencia de Dios. Pero sigamos. Verso 3 de Génesis 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ahí va bien. Pero como Satanás ya había logrado su primer objetivo, ¿cuál era? Hablar con la mujer. Con Satanás no dialogue, no le abra puertas. Porque todo lo que él quiere es entrar en una conversación con usted. Nadie le ha podido ganar a Satanás excepto Jesús, que lo derrotó con la palabra de Dios. Y si usted quiere derrotar a Satanás, con la palabra de Dios. Amén. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Verso 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y vio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y aquí está la trampa del diablo. Después de la charla que tuvo Eva con Satanás, empezó a ver lo que antes no veía, que el árbol era bueno para comer, que el árbol era agradable ante los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Sabe usted que así empieza el adulterio y la fornicación? ¿Sabe usted que así empieza la drogadicción? Lo que antes usted no veía, va a empezar a ver. Lo que antes usted no deseaba, va a empezar a desear. Pero no se equivoque, de Dios nadie se burla. ¿Por qué? Regresemos a Gálatas, capítulo 6, verso 8. Porque el que siembra para su propia carne, no dice para la carne de fulano, no, para su propia carne, siembra. ¿Qué dijo, pastor? Sí. Lo que la gente no sabe, que esta ley de la siembra y la cosecha no puede ser abrogada. Es una ley universal. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La ley funciona tanto para la carne como para el espíritu. Si usted siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero si usted siembra para la carne, cosechará corrupción. Los deseos de la carne van a tratar de que usted sea destruido. Los deseos de la carne lo van a llevar en contra de todo lo que se llama Dios. Mire lo que dice el siguiente pasaje en Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Pero qué es andar en el Espíritu? ¿Acaso la Biblia no dice que la palabra de Dios es Espíritu y es verdad? Juan 6, 63. El verso completo dice, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Otra versión dice, son verdad. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que si usted anda en el Espíritu, nunca va a satisfacer o va a cumplir los deseos de la carne. Y si en algún momento el deseo de la carne lo quiere atacar, háblele la palabra de Dios, porque el deseo de la carne no es suyo. El deseo de la carne es una motivación que Satanás ha puesto en la carne, porque él sabe cómo funciona la carne y le mete pensamientos, le mete ideas, le mete deseos para que se manifieste en su carne, y él eso ya lo consideró como una siembra. Por eso aquí dice, ande en el Espíritu para que no cumpla. La palabra cumplimiento quiere decir para que usted no esté sujeto a esa ley del deseo de la carne.
Verso 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra el deseo de la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Entonces, hay gente que a veces me dice a mí, pastor, es que no puedo dejar el adulterio, pastor, no puedo dejar la fornicación, pastor, no puedo dejar los vicios. Claro, porque andan satisfaciendo los deseos de la carne. La carne siempre va a tender a que usted haga lo malo, que usted se satisfaga a usted, mientras que el espíritu va a tender que usted satisfaga al espíritu. Y el espíritu come la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Cuando a mí la gente me dice, pastor, es que ¿cómo puedo derrotar ese vicio de alcohol? Muy fácil, ya no hable del alcohol, hable de la palabra de Dios. Y usted va a ver cómo el Espíritu de Dios empieza a envolver a su carne y no la va a dejar que haga lo que ella quiere. Otra vez, se lo vuelvo a leer. Y digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Qué cree usted que Jesús estaba haciendo en Mateo capítulo 4, verso 3, cuando Satán le dijo, si eres hijo de Dios, diles a las piedras que se conviertan en pan? Su carne tenía 40 días de no comer. Tenía hambre, tenía sed. Satanás lo sabía. Pero Jesús decidió seguir en el Espíritu. Satanás le dijo, escrito está. Deuteronomios 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ponga atención a eso, porque esa es la clave. Si usted quiere vencer los deseos de la carne, hable la palabra. A veces su cuerpo va a tener necesidad de adulterar, de fornicar, o de tomarse un trago, o de drogarse. Usted dígale, no, me resisto en el nombre de Cristo Jesús, porque escrito está. No solo de droga vivirá mi cuerpo, no solo de alcohol vivirá mi cuerpo, no solo de adulterio, de fornicación, qué sé yo, o de robo, o de mentira, o de hechicería, o de brujería, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender hoy. ¿Sabe por qué? Los tiempos son malos. Esta plaga, este bicho, apenas es el inicio de una serie de escaladas que se viene. Estamos como en los días de Faraón. ¿Usted cree que Faraón se conmovió con la primera plaga? No. No quería dejar ir al pueblo de Dios. Mire todas las leyes que le pusieron ahora, no solo a las familias, no solo a las personas, no solo a los lugares de trabajo, sino que a las iglesias. Esto está dirigido para que usted no busque y no tenga una relación espiritual con Dios. Así de simple. No es contra usted o contra su familia o contra su empresa, no. Es contra la palabra de Dios. Pero usted se va a dar cuenta, porque las plagas no son para los hijos de Dios. Aunque algunos hijos de Dios, por miedo y por temor, han fallecido. No le creyeron a Dios, no sé, yo no soy quien para juzgar, o ya era su tiempo, o simple y sencillamente no murieron de eso, no sé. Dios lo sabe, aquel día nos vamos a gozar allá, sabiendo por qué se nos adelantaron. Pero lo que le quiero decir, y mi punto es, que esta plaga no es la primera, vienen otras. ¿Sabe por qué? Porque la lucha no es tuya, es de Dios. Y Dios le está diciendo al mundo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore, para que me honre. Pero el mundo ha atrapado, óigame bien, el mundo ha atrapado a los cristianos, a los hijos de Dios. Y aquellos hijos de Dios que están atrapados en el mundo, que quieren ir, que quieren congregarse, que quieren servirle a Dios, hasta los días domingos trabajan. No tienen tiempo para buscar a Dios. Ahora mire lo interesante. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Quiere saber usted cómo está su nivel espiritual? Obsérvese. Obsérvese en cuanto a cómo está el deseo de su carne. Si usted prefiere estar en una reunión que orar, su nivel de carne está muy alto. Si usted prefiere echarse los tragos en vez de leer la Biblia, su nivel de carne está muy alto.
Si usted prefiere ir a adulterar o fornicar, en vez de pedirle perdón a Dios y buscar la presencia de Dios, su nivel de carne está muy alto. Pero si usted prefiere buscar a Dios, si usted prefiere leer la Biblia, si usted prefiere compartir mensajes como este, si usted prefiere llamar a alguien y darle una palabra de aliento y de ánimo, su nivel del espíritu está muy alto. Como dicen en mi tierra, está en un high level, en un nivel muy alto. Y dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne, para que usted y yo no hagamos lo que queramos. Ahora mire lo interesante. En Génesis 3, verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para la sabiduría, tomó y comió de su fruto. ¿Qué cree que es lo que Satanás está haciendo hoy en día? Está engañando al mundo. Note por favor que la mayoría de los medios están contaminados con hechicería, con brujería, con prostitución. La mayoría de los medios y todas las redes sociales están contaminadas. Y están contaminadas para hacerte dudar que es el mal el que está tomando control y no Dios. Y pareciera que Dios no está contestando ni a las oraciones de sus hijos, ni a los ayunos, pero eso no es cierto. Todo lo que Dios está haciendo está callando. ¿Por qué? Porque cuando Él calla, está trabajando. Y todo lo que tú y yo le pedimos en lo secreto a Dios, en nuestra oración, cuando nos hincamos, cuando le buscamos, Él nos va a recompensar en público. Así que yo te digo hoy, iglesia en Guatemala y a nivel mundial, espera, porque la manifestación de tu Dios y de mi Dios está por verse en estos próximos días. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios a todo nivel. No desmayemos y no nos cansemos, porque esa es la tercera parte sobre la cual voy a enseñar. Entonces, mire lo que dice en el verso 8 de Gálatas 6. Porque el que siembra para su propia carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esta es la tercera parte, porque la primera yo le llamé el anuncio, la segunda le llamé la ley y su funcionamiento, y la tercera es la cosecha o su manifestación. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Todo lo que usted ha visto, los que provocaron esta plaga y los que van a provocar las otras plagas, ellos van a cosechar lo que sembraron. Pero si usted y yo, amado pastor, amado hermano, profeta, apóstol, evangelista, maestro, líder, que está sembrando la palabra de Dios en los medios, en las redes, en las personas, usted va a cosechar. No se desespere, no se desanime, porque dice en su segunda parte, en Gálatas 6:8, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y esta es la respuesta para usted. Y no nos cansemos de hacer el bien. La palabra no cansarse quiere decir que al principio no va a haber nada, posiblemente durante un periodo de tiempo no va a haber nada, pero eso no es motivo para que usted se canse, ese no es motivo para que usted se desanime, sino todo lo contrario, porque no puede ser abrogada la palabra de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Y ya vamos a ir concluyendo. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, pero especialmente a los de la familia de la fe. Quiere decir que hay una obligación intrínseca. Hay una obligación in situ. En la misma ley te dice que hay que hacerle bien a todos, pero especialmente a los hermanos de la fe. Y ya para concluir, quiero que se vaya conmigo a Isaías 55:11. Para que usted vea el poder que tenemos.
Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Imagínense qué poder tan tremendo. Mientras la palabra de Dios está en los medios electrónicos, mientras la palabra de Dios está en las hojas de la Biblia, es como cuando una semilla está en un saco. Ahí está. Pero en el momento que yo la saco de una Biblia electrónica, en el momento que yo la saco de una Biblia de papel y la hablo por la boca, ponga atención, la sembré. En ese momento no puede volver a Dios vacía, sino que tiene un plan y tiene un propósito y se va a cumplir. Por eso Jesús sabía que podía derrotar a Satanás diciéndole, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo del sueldo vivirá el hombre, no solo de los negocios vivirá el hombre, no solo de los diezmos y las ofrendas vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero dejarte esta última instrucción. No te canses de hacer el bien, porque pareciera que muchos cristianos con esta pandemia, con esta situación, ya se cansaron de hacer el bien, porque ellos no han tenido respuesta a sus oraciones. Pero dice aquí, no se canse, siga, no se canse, siga, no se canse. A su tiempo, si no se cansa, segará. Y mis palabras este día son para darte ánimo y para darte aliento, porque ni tú ni yo podemos burlar a Dios, y el mundo menos. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Si tú eres un cristiano y te has alejado de los caminos de Dios, y estos momentos de pandemia te hicieron reflexionar y te estás preguntando cómo vuelvo a los caminos de Dios, haz conmigo esta oración. O si nunca lo has confesado y te has estado preguntando ¿cómo hago yo para ser un hijo de Dios? Repite conmigo esta sencilla oración. Padre, reconozco que he pecado, reconozco que me aparté de tus caminos, te pido perdón y te pido que me ayudes. Sé tú mi Padre, yo quiero ser tu hijo. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Cuando yo clame a ti, yo quiero que tú me contestes. Amén. Si tú hiciste esta pequeña oración, eres nacido de nuevo, tu nombre está inscrito en el libro de la vida, busca una iglesia cristiana en internet, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, y cuando todo regrese y nos podamos congregar, busca una iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Y mañana lunes tenemos la escuela profética, que no se te olvide. Muchas bendiciones, saludos a todos a la distancia y preparémonos. Ya vamos a iniciar con el nuevo segmento Héroes de la Fe. Que Dios me los bendiga y muchas bendiciones. Hasta la próxima.